1945. Los cadáveres destrozados de Benito Mussolini y su amante Clara Petacci fueron exhibidos públicamente mientras Italia estallaba en celebración y rabia por la caída del fascismo. Pero mientras el cuerpo de Mussolini se balanceaba en esa plaza, 5 personas en toda Italia sintieron un tipo diferente de terror. No solo por la caída del fascismo, sino por la muerte de su padre. 5 niños que ahora soportarían el peso aplastante de uno de los nombres más infames de la historia, Mussolini. ¿Qué pasa con los hijos de los dictadores cuando el régimen de sus padres se desmorona? ¿Qué pasa cuando tu apellido se convierte en sinónimo de tiranía? ¿Y cómo sobrevives en un mundo que desprecia todo lo que tu familia representó? Hoy exploramos la historia, en gran parte no contada, de los hijos de Mussolini, Eta, Vittorio, Bruno, Romano y Anna Maria, y su lucha por navegar por las ruinas de la Italia de la posguerra. Pero antes de iniciar, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos así. Continuemos. Al llevar el apellido más venenoso de la nación, sus destinos divergirían dramáticamente del encarcelamiento político a la producción cinematográfica, del fascismo impenitente al anonimato silencioso. Algunos prosperarían a pesar de su nombre. Otros quedarían aplastados por ello. Todos vivirían para siempre a la sombra del hombre que una vez se declaró el gran líder. Esta es la historia de lo que les pasó a los hijos de Mussolini después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de seguir a estos 5 individuos en el caos de la Italia de posguerra, debemos entender quiénes eran cuando su padre todavía reinaba supremo. Benito Mussolini, el fundador del fascismo y dictador de Italia durante más de 2 décadas, tuvo 5 hijos reconocidos. Sus primeros 3 hijos, Eda, Vittorio y Bruno, nacieron de su esposa, Rachel Guidi, con quien se casó en 1915. A principios de 1943, la guerra estaba volviéndose decisivamente contra las potencias del eje. El sexto ejército alemán había sido aniquilado en Stalingrad. Las fuerzas aliadas habían desembarcado en el norte de África y la propia Italia estaba sufriendo las campañas de bombardeo aliadas. El 25 de julio de 1943, el Gran Consejo Fascista, incluido el marido de Eta, el conde Chano, votó para destituir a Mussolini del poder. El rey Víctor Manuel III, que durante mucho tiempo había sido una figura decorativa bajo el gobierno de Mussolini, ordenó el arresto del dictador. El hombre que había dominado Italia durante 2 décadas fue trasladado en ambulancia. Para los niños de Mussolini, este momento marcó el principio del fin. Aunque pocos podrían haber predicho los horrores que aún les aguardaban, la caída de la familia se aceleró a una velocidad asombrosa. El marido de Eda, el conde Chano, había votado contra Mussolini en aquella fatídica reunión del Gran Consejo. Cuando las fuerzas alemanas rescataron a Mussolini y lo establecieron como el líder títere de la República Social Italiana en el norte de Italia, Ciano se encontró en peligro mortal. Eta le rogó a su padre que perdonara a su marido. Mussolini, incapaz o no dispuesto a desafiar a sus amos alemanes, se negó. En enero de 1944, Ciano fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en Verona por su traición al fascismo. Vittorio había huido a Argentina vía Suiza, escapando de la ola inicial de represalias. Bruno fue capturado por las fuerzas aliadas y encarcelado en la isla de Proida. Romano y Anna Maria junto con su madre Rachela fueron detenidos en la isla de Ischia. Eta permaneció internada en Suiza hasta 1947. Mientras los niños de Mussolini languidecían en diversas formas de cautiverio, Italia iniciaba el doloroso proceso de enfrentarse a su pasado fascista. El país estaba políticamente fracturado, económicamente devastado y psicológicamente traumatizado por 2 décadas de dictadura y una guerra catastrófica. Para muchos italianos, la familia Mussolini representaba todo lo que había salido mal. Eran la encarnación humana del régimen que había alineado a Italia con la Alemania nazi, promulgado leyes raciales contra los judíos italianos y llevado a la nación a un conflicto desastroso. La animosidad hacia cualquiera que llevara el apellido Mussolini era intensa y potencialmente mortal. Sin embargo, es sorprendente que los 5 hijos de Mussolini sobrevivieran a este periodo de ajuste de cuentas.
Los antiguos enemigos de su padre decidieron no extender su venganza a su descendencia. Mientras que muchos exfuncionarios fascistas se enfrentaban a la ejecución o a largas penas de prisión, los hijos de Mussolini fueron liberados gradualmente de la detención. Este acto de moderación permitiría a cada uno de ellos forjar un camino hacia adelante en la Italia de la posguerra, aunque el peso de su apellido influiría en cada uno de sus pasos. De todos los hijos de Mussolini, ETA tuvo la historia de guerra más dramática y enfrentó quizás la situación de posguerra más compleja. Tras finalizar su internamiento en Suiza en 1947, regresó a Italia para enfrentarse a cargos de colaboración con el régimen fascista. El caso de Eda era complicado. Por un lado, era hija de Mussolini y había estado casada con su ministro de Asuntos Exteriores. Por otra parte, su marido había votado contra Mussolini en 1943 y había sido ejecutado por ello. Su huida a Suiza con sus diarios podría verse como un acto de desafío al régimen de su padre. El tribunal la condenó a 2 años de exilio en la isla de Leari. Después de cumplir esta condena, ETA regresó a Roma, donde pasaría la mayor parte del resto de su vida. A diferencia de algunos de sus hermanos, ella nunca renunció públicamente al fascismo, sosteniendo que si bien se cometieron errores, su padre había actuado por amor a Italia. En conversaciones privadas posteriores en su vida, expresó tanto nostalgia por el periodo fascista como un claro reconocimiento de su catastrófico final. Cuando se le preguntó por su padre, supuestamente dijo que Mussolini se emborrachó de poder y perdió el contacto con la realidad en sus últimos años. La carrera de Romano lo llevó por Europa y finalmente a América, donde actuó en clubes de Nueva York y Chicago. En las entrevistas, se distanció por completo de la política, enfatizando que había sido demasiado joven para involucrarse en el régimen de su padre y que nunca había compartido sus creencias ideológicas. A diferencia de Vittorio y ETA, Romano rara vez habló públicamente de su padre. Cuando lo hizo, enfatizó sus recuerdos personales más que sus legados políticos. Recordaría a Mussolini como un hombre de familia que amaba la música y podía ser cálido y afectuoso con sus hijos. El silencio de Anna María era tan profundo que cuando finalmente lo rompió, publicando un libro titulado Mi padre y Yuche en 2004, causó una pequeña sensación en Italia. El libro presenta los recuerdos amorosos de una hija más que una evaluación política, centrándose en la vida familiar en Villa Toyonia y en el papel de Mussolini como padre más que como dictador. Algunos críticos desestimaron el libro como un intento de humanizar a un monstruo. Otros lo vieron como un derecho de la hija a compartir sus recuerdos personales independientemente de los crímenes históricos de su padre. La propia Anna María insistió en que simplemente estaba diciendo su verdad y no intentando rehabilitar el fascismo. Murió en 2014 a la edad de 84 años, después de haber pasado la mayor parte de su vida tratando de escapar de un nombre y un legado que continuamente amenazaban con consumir su identidad. Los caminos divergentes elegidos por los hijos de Mussolini reflejan la complejidad de la memoria y la responsabilidad en la Italia de la posguerra. Todos se enfrentan a la misma pregunta fundamental: ¿cómo vivir con un legado así? Eda eligió una defensa calificada. Vittorio optó por una apologética impenitente. Bruno buscó la normalidad a través de la tranquila distancia. Romano encontró escape a través del arte. Y Anna María persiguió el anonimato. Sus luchas reflejaron el difícil enfrentamiento de Italia con el fascismo. Como muchos italianos que habían apoyado o se habían beneficiado del régimen de Mussolini, tuvieron que navegar en un mundo de posguerra en el que la brújula política y moral se había reajustado drásticamente. Si el vídeo te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos así. Hasta la próxima.